Buenas tardes, tengan todos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de los presentes. Y siempre es bueno reconocer y tener presente lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer para redimir a la humanidad. Y cuando uno comprende lo que Jesús hizo y se reconoce a sí mismo como objeto de un amor tan grande y tan profundo, pues uno le ama también, busca servirlo y adorarlo. Eso es algo muy especial que Jesús nos deja conocer, nos deja entender cuando lo conocemos. Entonces, pues gracias a Dios por todo eso. Hemos estado estudiando un ciclo que tiene que ver con los profetas. El día de hoy vamos a continuar con la ayuda de Dios hablando sobre este ciclo que, como hemos dicho anteriormente, es muy especial, muy hermoso, porque en un tiempo en el cual todavía Cristo no había venido, en un tiempo en el cual Cristo todavía no había muerto por la humanidad, los profetas fueron iluminados. Dios les dio un mensaje, les dio una enseñanza, y que también se aplica para hoy en día, para nosotros. Cuando escudriñamos y observamos esta parte, la verdad es que es de mucha bendición, de mucha edificación, y también nos enseña cómo acercarnos a Dios a través de estos mensajes de los profetas. Quiero comenzar diciéndote que cuando uno está fuera de Cristo, cuando no ha conocido a Jesús, es vulnerable a los temores humanos, a los temores terrenales. Es decir, no estar en la presencia de Jesús, no estar bien con Dios, o de alguna forma rechazar su palabra, rechazar su voluntad, nos hace o vuelve al ser humano un tanto frágil ante los peligros que nos rodean. Es frágil ante los temores que pueden surgir alrededor de su vida, los temores a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a los accidentes, a la violencia, el temor al fracaso, el temor a la desilusión. Y la verdad es que es una realidad que el hombre vive cuando está fuera de Cristo. Pero cuando uno se acerca al Señor, cuando uno tiene comunión con Él, cuando uno lo conoce de una manera cercana, estrecha, cuando uno decide entregarse a Él, pues cuando vienen los temores que existen, pues la verdad es que se siente fortalecido, se siente alimentado, se siente animado a seguir adelante, porque Él nos da las fuerzas, porque Él nos da el valor para seguir adelante, para enfrentar nuestros temores. Y esto es una realidad. No que no se sienta temor, no que un cristiano o el que ha conocido a Jesús no tenga temor o de alguna manera desesperación en algún momento dado. La verdad es que los hay, pero hay algo más fuerte que ese temor, y se llama Cristo. El Señor Jesucristo en la vida de una persona, y ese Jesús, esa presencia de Dios en la vida, le da la capacidad y el valor para enfrentar las situaciones y las dificultades, las adversidades, esas cosas que nos provocan temor. Hoy queremos abordar una palabra del profeta Isaías que habla precisamente del temor, el temor a Dios o el temor a los hombres. Y quisiera que para ello me acompañaras la escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el verso número 11. Dice la escritura, Isaías 8, verso 11. Dice la palabra: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para hacer una oración y pedirle a Dios que nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú has hablado a través de tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos muestras el camino, a través de ella nos muestras el error, Señor, también. A través de tu palabra, Señor, nos llevas a los pies de Cristo para que podamos confiar y conocerlo.
Háblanos hoy, Señor, por favor, te lo ruego. Bendícenos, te lo suplico. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El profeta Isaías está hablando en este momento. En ocasiones pasadas hablamos de otro pasaje del capítulo 31 particularmente. Y allá en el capítulo 31 hablábamos de qué importante era confiar en Dios antes que confiar en Egipto. Pero en este momento el profeta está hablando antes de ese tiempo. Es decir, si le habló al rey Ezequías en el año 701, para este momento el profeta está hablando muchos años antes, en el año 735 antes de Cristo. En este tiempo estaba en el reino, estaba gobernando un rey llamado Acaz. El rey Acaz era un rey malvado, a diferencia del rey Ezequías, que fue piadoso. El rey Acaz era impío, perverso. Dice la Escritura que se apartó del camino del Señor, hizo lo malo, hizo muchas cosas malas en el templo. De hecho, hasta quemó a su hijo a los ídolos, como lo hacían las naciones paganas. En el templo de Dios, pues cambió algunas cosas, quitó algunos altares y puso altares paganos, algo que era abominación delante de los ojos de Dios. Y la verdad es que era un hombre totalmente alejado de las cosas de Dios. En ese tiempo, en el tiempo en el que el profeta le habló a esta nación, en el tiempo de este rey, sucedió que se levantaron unos reyes, el rey de Israel en el reino del norte y el rey de Siria, para atacar al rey de Israel. Y quisiera que me acompañaras a ver en este mismo libro, en el capítulo 7 de Isaías, en el verso 1, lo que dice al respecto. Isaías 7, verso 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. A causa del viento. En este momento se describe que el pueblo de Israel pues entró en pánico, entró en temor porque pues se habían confederado, habían hecho una alianza estos dos reyes para atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, a la ciudad de Jerusalén. Tú lo puedes leer todo el pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 16 y en Segunda de Crónicas 28. Describe la guerra que hubo entre estos pueblos. Los del norte, este grupo de reyes contra el rey de Israel. Hubo una matanza tremenda, murieron 120,000 personas y 200,000 más fueron llevados cautivos a Israel. El asunto es que este rey, el rey Acaz de Jerusalén, de Judá, en vez de dirigirse a Dios para buscar la instrucción, para buscar la fortaleza, para abordar el temor y la situación que estaba ocurriendo en ese momento, la verdad es que pues buscó por otros lados, no amaba a Dios, no seguía sus caminos. De hecho, le pidió ayuda al rey de Asiria. Le mandó presentes, le mandó regalos, sacó los tesoros del templo de Dios y se los envió para que le viniera a ayudar. Este rey finalmente no le ayudó. La verdad es que este hombre, el rey Acaz, estaba muy alejado de Dios, estaba muy lejos de las cosas de Dios, no confiaba en Dios, estaba alejado de él. En los días de este rey fue cuando Isaías dijo esto: no teman lo que los hombres temen. Si me acompañas nuevamente en el verso 8, capítulo 8, en el verso 11 dice: y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Cuál era el camino de este pueblo? Verso 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que ellos llaman conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. El rey de Jerusalén, de Judá, pues estaba atemorizado, era un rey malo, pero juntamente con él todo el pueblo le tenía temor a los reyes que venían a atacarlos.
El pueblo estaba lleno de temor, estaba lleno de pavor, estaban estremecidos, como dice el pasaje del capítulo 7, por la noticia. Van a atacarnos, se han unido, se han hecho una fuerza para poder destruirnos. Pero Dios le dice al pueblo, incluyendo al rey, incluyendo a la gente que amaba a Dios, porque en ese pueblo había gente que amaba a Dios, les dice, no teman lo que los demás temen. Más bien que sea el Señor tu temor, que sea el Señor tu temor. Quiero decirte que es algo muy, muy especial porque estas palabras podrían dirigirse también a nosotros el día de hoy. Hay personas que de alguna manera están caminando con Dios, quieren obedecer al Señor, pero de alguna forma también están atemorizados, como en ese tiempo. En ese tiempo Isaías y algunos pues entendían la situación y llegaban a tener temor. Los discípulos de Isaías tenían cierto temor. Hoy en día la gente teme por muchas cosas. Pueden sentirse agobiados, pueden sentir temor en su corazón, llenarse de pavor como en ese entonces, ¿no? Dios le dijo al pueblo a través del profeta Isaías que no tuvieran temor. Que no tuvieran temor de lo que venía acercándose. Podemos pensar por un momento que pues no era cualquier cosa sentirse amenazado por un ejército de este tipo. No era cualquier cosa. Y la verdad es que el temor que tenían ellos radicaba en que no tenían a Dios en su vida. Ese era el asunto verdadero. Tenían temor al ejército, tenían temor a los pueblos que se estaban acercando a su nación, porque no tenían temor de Dios, porque ya no reverenciaban a Dios, porque no era el temor de Dios lo que había en su corazón. Y como no tenían a Dios, entonces temían a los seres humanos, a los ejércitos. Y esto es una gran verdad para nuestros días. Cuando tienes temor de Dios, cuando tienes un temor a las cosas de Dios, y es mayor ese temor hacia Dios, esa obediencia, esa cercanía con Dios, el temor a las cosas de este mundo disminuye. El temor a las cosas que puedes enfrentar, a la enfermedad, el temor al dolor, el temor a la muerte, el temor al diablo mismo, es mucho menor cuando tú aprendes a temerle a Dios. Sin embargo, ¿cuánta gente hoy en día no teme a Dios, no le obedece, está alejado de Él, le da la espalda, no buscan acercarse a Él, se rebelan contra el Evangelio y al mismo tiempo están llenos de muchos temores? Temores a la muerte, temor a la enfermedad, temor a multitud de cosas. Y ahí está la gente, atemorizada por muchísimas cosas porque no tienen el temor que viene del cielo. Porque cuando la gente teme a Dios, el temor humano, el temor terrenal, disminuye. Tal vez no se acaba porque es un temor natural, pero disminuye en gran medida. ¿Cuánta gente hoy en día tiene temor a las cosas que le rodean? Se hacen limpias, van con los brujos, se ponen amuletos, buscan de alguna manera una protección, porque tienen muchos temores a falta del temor verdadero que viene del cielo. Si tú tienes temor a las cosas terrenales, o más bien si tú tienes mayor temor a las cosas terrenales que a Dios, si tienes mayor temor a las cosas humanas, a los peligros que te rodean, es porque te falta Cristo, es porque necesitas conocerle de una manera personal, de una manera cercana. Cuando lo conoces a Él verdaderamente, cuando aprendes a temerlo, el temor de este mundo disminuye. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Si me acompañas a Lucas capítulo 12, en el verso 4, dice así, Lucas 12, verso 4. El Señor Jesús, hablando sobre el temor, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor Jesús dice, tenle temor a aquel que tiene el poder sobre esta vida y sobre la venidera. A Él sí debes tenerle temor. A Dios sí debes de tenerle temor porque Él es el dueño de la vida.
Él es el dueño de la muerte. Él tiene en sus manos el control de todas las cosas. Él es el que puede redimirte de una condenación eterna o puede dejar que te condenes eternamente. A Él se le debe tener temor. ¿Cuánta gente hoy tiene temor a las cosas humanas, a los peligros que le rodean, a la enfermedad, al accidente, a la violencia de allá afuera? Y es una realidad. Temor a todo tipo de cosas, porque no está el temor de Dios en su vida, porque no respetan su palabra, porque no han conocido a Dios. Al contrario, blasfeman su nombre. A Él no le tienen temor. Al que deben tenerle temor, lo ofenden, se rebelan, lo desafían. Y a las cosas que son menores a Él, le temen. ¿Cuánta gente hoy vive en esta misma circunstancia? Que podamos temerle verdaderamente al que es dueño del universo, aquel que puede pedirnos cuentas, aquel que tiene poder sobre esta vida y sobre la venidera. ¿Por qué debemos temerle verdaderamente a Dios? En primer lugar, porque Él es majestuoso. Quisiera que pudiéramos ver un pasaje en Jeremías 10, verso 7. Dice la Escritura, Jeremías 10, verso 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Por qué debemos de temerle a Dios? ¿Por qué el profeta Isaías le dice a la nación de Judá que teman a Dios, que Él sea nuestro temor, nuestro miedo? Porque Él es grande, porque Él es majestuoso, porque como Él no hay nadie. A veces se le ofrece respeto a los presidentes, a alguna persona que tiene un lugar importante y se le da respeto a los grandes. Bueno, Dios es supremamente mayor y Él merece por eso nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestro temor, porque Él es grande, Él es totalmente grande. Y aunque pueda haber temor a los hombres por el lugar que tienen, Dios es todavía más grande. Él supera a cualquier otro temor. Puedes tener temor de los peligros en esta tierra, pero el temor más grande que podemos tener es a Dios, porque Él es infinitamente grande. Sí, una persona te puede hacer daño, como Jesús dice, puede matar tu cuerpo, pero Él es mucho más grande, Él es majestuoso, es infinito. Por eso debemos temerle. ¿Por qué más? Josué capítulo 4, verso 23 dice, Josué 4, 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. En este pasaje dice, Dios hizo un milagro en el Mar Rojo, abrió ese mar para que el pueblo pasara y después abrió el río Jordán para que otra vez el pueblo pasara y poseyera la tierra y pudiera conquistar. En otras palabras, el Dios de Israel, el Dios al que se le debe temer es poderoso. No solo es grande, inmenso, majestuoso, es Rey de Reyes, como cantábamos hace rato. Es un Dios que es todopoderoso, todo es posible para Él. Con su poder hizo todas las cosas, no hay imposible. Entonces cuando vienen dificultades, entonces cuando vienen situaciones que nos puedan provocar cierto temor, aunque el problema pueda ser muy grande, cuando tú tienes temor a Dios, porque has entendido que Él es todopoderoso, entonces puedes descansar. Entonces puedes entender, bueno, Él es digno de mi temor, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso. Y es cierto, la enfermedad, la delincuencia, las cosas que están pasando son difíciles de enfrentar, pero hay uno más grande, un Dios todopoderoso que es mi refugio, que me puede guardar, que me puede proteger. Él es más poderoso que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Para los judíos a los que le hablaba Isaías, pues ellos temían, ¿no? Tenían temor a esa alianza de estos dos reyes que estaban allí para luchar contra ellos. Y es cierto, eran poderosos e hicieron estragos en su ciudad, pero ellos no contaban, no temían al que deberían temerle, que era más grande y más poderoso que aquellos ejércitos.
¿Cuánta gente se ve atemorizada por lo que ve en sus ojos, por las cosas que suceden en su entorno, por algún accidente? Pero solamente ocurre los accidentes si Él lo permite, cuando tú crees en Él, cuando tú le temes a Él. Las dificultades o lo que te pueda provocar temor están limitadas a que Dios lo pueda permitir. Él es poderoso para guardar, poderoso para proteger. ¿Por qué otra razón se le debe temer? Primera de Samuel 12:24 dice así: temerle a Dios es reconocerlo, respetarlo, reverenciarlo. Pero ¿por qué debemos temerlo? ¿Por qué debemos reconocerlo en nuestra vida? Dice Primera de Samuel 12:24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios había hecho muchas cosas buenas para el pueblo de Israel. Es decir, Él es digno de que la gente le tema, le crea, lo obedezca, porque Él es bueno, porque Él hace cosas buenas. Es decir, su majestad, su poder están regidos por el amor, por la misericordia, por la bondad. En otras palabras, Dios es bueno con el ser humano. Dios es amoroso con él. Él hace beneficios para los hombres. Envió a su Hijo para darle perdón a los hombres, para salvarlos. Envió a su Hijo para mostrar su amor, su misericordia. Entonces, cuando uno le teme, le reverencia, se da cuenta que lo hace también porque Él es bueno. Lo ama, le teme porque Él es un Dios bueno. No, temerle a Dios no es tener temor de que te vaya a castigar o que te vaya a destruir. Tenerle temor es reconocer quién es Él. Entonces, ¿quién es Él? Es un Dios bondadoso, por eso le temo. Por eso tengo más temor a Él que a las cosas humanas. Una ocasión, cuando David pecó, dice la Escritura que hizo un censo y Dios le dijo que lo iba a castigar por poner su confianza en el ejército. Y le preguntó, no, 3 cosas, ¿qué quieres que haga con ustedes por el pecado que has cometido? Y él eligió una cosa en particular: que haya mortandad de parte de Dios. ¿Por qué eligió eso? Porque sabía que Dios es muy bueno. Otra de las cosas que Dios le dio a elegir fue pues que caigas a espada por tus enemigos. Y él dijo, no, si caigo a espada por mis enemigos, ellos nos van a destruir. Ellos no son misericordiosos, pero tú sí eres misericordioso. ¿Por qué le temía David a Dios? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso con los hombres. Cuando una persona teme a Dios, lo debe hacer también porque Él es bueno con el ser humano, porque Él es bondadoso. Y aun si nos encontramos en medio de dificultades, Él nos consuela. Este pueblo se encontraba, el pueblo al que Isaías le hablaba, que temiera a Dios y no a los hombres, es porque les decía, reconozcan que Él es bueno. Él los quiere proteger. No le estaba diciendo, ténganle temor a Dios, porque si no los va a castigar o los va a destruir. Él estaba diciendo, témanle a Él, porque Él los puede proteger, porque Él los puede cuidar de las amenazas que están sufriendo, porque Él los puede consolar en sus situaciones que están atravesando. Y lo mismo para nosotros, cuando el profeta nos dice, témele a Él, es porque Él puede velar por tu vida, porque Él es bueno, porque Él consuela, porque Él es bondadoso, porque quiere tu bien. Por eso se le debe temer a Dios. Algunos aspectos sobre el temer a Dios. Quiero decirte algunos aspectos. Algo que debemos comentar antes de poder seguir es que temerle a Dios no nos quita el temor a las causas naturales o a los temores naturales. No desaparece. Puede parecer un tanto contradictorio, pero la verdad es que cuando uno teme a Dios, más bien estamos diciendo que no tienes temor. No es tanto decir que no tenemos temor de nada, porque eso sería algo antinatural. Todo temor natural es un proceso de protección para nuestra supervivencia. Lo que queremos decir es que cuando temes a Dios, los temores humanos, lo que pueda amenazarte, las tragedias que pueden provocar algún temor, pues son menores
a lo que tú puedes estar soportando. Cuando temes a Dios, esos temores son menores, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay temor, pero no eres esclavo de esos temores. Hay temor, pero no estás obsesionado o estás huyendo de los temores. Más bien, te das cuenta que hay alguien que te protege y aunque están esos temores, Él te ayuda a sobrellevarlos. Eso es lo que queremos decir. Otra cosa que queremos decir al respecto del temor a Dios o del temerle a Dios antes que a los hombres, es que cuando tú aprendes a temer a Dios, esto te aleja del mal. Vamos a ver Proverbios 8, verso 13. Dice así. Dice la Escritura, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Cuando una persona decide temer a Dios, cuando una persona se da cuenta de que es necesario y es lo mejor temerle verdaderamente a Dios, entiende que también tiene que aborrecer el mal o alejarse del mal. Te lleva a guardar sus mandamientos, te lleva a obedecer su palabra, a desechar todo lo malo, a hacer a un lado lo que pueda destruirte a ti o destruir a los demás. Cuando no hay temor, al contrario, cuando una persona no teme a Dios, al contrario, abraza el pecado, abraza las cosas que ofenden a Dios, lo practica, lo ve como algo normal, no obedece las normas que Dios estableció y como lo practica, como una persona que decide no temer a Dios, una persona que decide no temer a Dios, pues como el temor a Dios es hacer el bien, aborrecer el pecado, el que no teme a Dios pues dice yo puedo hacer lo que quiera. Voy a ofender, voy a cometer pecados y no teme a Dios, ¿no? Hay muchas personas que de una manera, pues, puede decirse hasta cínica o desvergonzada, ¿no? Pues ya a mí no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiera y empieza a cometer todo tipo de pecados y así es su vida. Pero cuando una persona vive así, su misma conciencia le acusa, su misma conciencia le remarca que está haciendo lo malo y de alguna manera se siente culpable. Y esa culpabilidad le lleva a tener temores, le lleva a sentir un temor porque dice, pues he hecho mal, algún día me van a caer, o el ladrón que hace algo malo, pues está lleno de temor porque hace lo malo precisamente, porque no quiere temer a Dios, porque quiere quitarse del yugo de la palabra o de Dios, y entonces cuando hace eso, pues empieza a hacer las cosas malas, y entonces al hacer las cosas malas, su conciencia le acusa, y entonces no puede vivir en libertad, vienen temores, viene temor a ser perseguido, a que lo vayan a agarrar, lo vayan a meter en la cárcel, o si es el adúltero, pues va a sentir que lo van a descubrir, ¿no? Que van a descubrirlo y que pueda cacharlo su esposa, y se siente mal. Se siente mal, tiene temor, porque decidió dejar el temor de Dios. Cuando temes verdaderamente, guardas la palabra. Cuando una persona decide escuchar el consejo de Dios, cuando una persona decide temer a Dios, guarda la palabra. Y no solo eso, al contrario, viene seguridad a su vida, porque sabe que está haciendo lo correcto. Su conciencia no le reprende, no hay temor en su interior, porque está haciendo lo correcto, porque tiene el temor de Dios, guarda su palabra. Pero si no teme y hace lo malo, eso le trae culpabilidad. Y retomando el ejemplo del profeta Isaías y de este pueblo de Judá, pues ellos estaban aterrados porque sabían que habían hecho lo malo. El rey estaba todo estremecido, estaba con mucho temor en su ser. ¿Por qué? ¿Por qué buscó ayuda ahí con otro rey que lo viniera y lo socorriera? Porque sabía que había hecho lo malo, porque sabía que había dejado a Dios y que venía un juicio sobre su vida. Y así le pasa al ser humano. ¿Cuánta gente todo el tiempo está con temor en sus vidas, en su familia, en su matrimonio, en lo que hace? La raíz esencialmente es porque quebranta los mandamientos de Dios, porque no tiene temor de Dios y hace lo malo. No, una persona que aprende a temer a Dios, pues es libre de esta preocupación, es libre de este
de este temor. Es cierto, no puede evitar las tragedias que le puedan ocurrir porque vivimos en un lugar de maldad, pero está seguro en Dios, está confiado, obedece su palabra y dice, pues tú sabes, Señor, lo que me va a pasar. Mi conciencia está tranquila delante de ti, quiero servirte, quiero caminar contigo. Pero si no, si le pasa algo al que está en malos pasos, dice, no, esto fue porque hice esto y esto y esto y esto. Y se da cuenta que necesita de Dios. Porque, ¿qué otro aspecto podemos ver del temer a Dios? Proverbios 1, verso 7. Temer a Dios te lleva a la sabiduría, a la sabiduría. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, la sabiduría es hacer lo correcto, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Temer a Dios es obedecerlo, y obedecerlo nos lleva a hacer las cosas sabiamente, hacer lo correcto, no solo dejar lo malo, no solo dejar los pecados, sino hacer lo correcto sabiamente, tomar una buena decisión en los momentos determinados. Eso es lo que te lleva el temor a Dios, a ser sabio en tu vida. Pero cuando no hay temor de Dios, te lleva precisamente a lo contrario, a la destrucción, a cometer equivocaciones, a destruirte, a destruir a tu familia, a destruir a los hijos, a afectar a los demás, a afectarte a ti mismo cuando no hay temor de Dios. Imagínate una persona que tiene un problema económico, que no tiene temor de Dios, o tiene un problema familiar, tal vez va a intentar arreglarlo pues a su manera, ¿no? Como entiende, y tal vez va a ser a golpes o no sé, gritando, va a intentar buscar una solución pues que no es la mejor, sin considerar a los demás, maltratar a la esposa, al esposo, a los hijos, y esto le va a traer más conflictos, más problemas. Lo hizo todo de una manera insensata, de una manera que no es sabia. Se complicó al contrario las cosas. Cuando alguien tiene temor a Dios, busca que Él le dirija, busca el mejor camino. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Y nuevamente volviendo al ejemplo de aquellos hombres de Judá, esos hombres pues tenían el problema encima, ahí estaba el rey, y lo que hizo en vez de buscar la dirección de Dios, Señor, pues ¿qué tengo que hacer? Preguntar, consultar con el profeta, con la palabra de Dios. Él se fue pues con una salida fácil, ¿no? Ir con el rey de Asiria, que curiosamente no lo ayudó y que años después, como lo dijimos en otro tema, vino y los derrotó y los destruyó y les hizo mucho daño. Pero así es, cuando no tienes temor de Dios, no hay sabiduría y al contrario, hay destrucción, hay equivocaciones, hay tropiezos, hay más destrucción en la vida del hombre. ¿Cuánta gente por no querer a Dios, por no querer temerle, hacen las cosas sin su consejo, hacen las cosas sin temor a Dios y van de tropiezo en tropiezo, de una caída tras otra, y destruyéndose a sí mismos, destruyendo a su familia, porque no hay temor, porque el temor no está puesto en Dios, porque temen todas las cosas, menos al que deberían temerle, al que deberían buscarle, a Dios que puede ayudarle en sus problemas. Qué importante entonces es poner nuestro temor en Él. El temor nos da sabiduría, dirige nuestros pasos hacia donde debemos ir. ¿Qué otra cosa produce el temor en una persona? Salmo 19, verso 9, dice la Escritura: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová limpia el corazón, purifica, santifica. Honrarle a Dios, tomarlo en cuenta, reconocerlo a Él primeramente, antes que el temor a los hombres o el temor a los peligros naturales, lleva al hombre, lleva al ser humano a limpiar su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre no le quiere ofender a Dios. Como tiene temor de Dios, dice: yo no voy a ensuciar mi corazón, yo quiero limpiarlo. Y saca las cosas malas, el rencor, la malicia, la amargura, saca de su corazón pues cualquier maldad que pueda haber. Lo limpia su corazón. Y cuando enfrentas la adversidad, pues de alguna forma pues lo haces con un corazón limpio. Y además a través de las adversidades, pues Dios limpia más tu corazón. Limpia el corazón del ser que de veras quiere temer a Dios.
No hay odio contra la gente, no quiere odiar a Dios, no quiere odiar a nadie. Limpia su corazón porque tiene temor de Dios. Limpia su corazón. No quiere tener nada en su corazón. Pero cuando no hay temor, pues le viene algún problema, le viene alguna situación y pues rápidamente en su corazón con amargura, ¿no? Le viene alguna situación y le echa la culpa a Dios, ¿no? Y lo aborrece a Dios porque Él es el culpable de lo que le está pasando. Y tiene un corazón sucio, amargado contra la vida, amargado contra sus semejantes. Si el problema fue que vino la vecina, el familiar o quien sea, vino y le dijo, y por ello tiene una situación muy difícil, muy complicada, pues llena su corazón de suciedad, de rencor, de odios, de resentimientos, porque no tiene temor de Dios. Su corazón se ensucia. En cambio, el que decide temer a Dios, pues no lo ve como un juicio, las situaciones que le puedan pasar. No las ve como echándole la culpa a Dios. Al contrario, lo ve como una prueba, lo ve como algo que Dios ha permitido. Se libera del rencor, aun si le han ofendido, pues está dispuesto a perdonar y a pasar por alto lo que le hayan hecho. Temer a Dios. Temer a Dios, qué importante es entonces. Es el único que nos puede ayudar a enfrentar los problemas. Cuando no hay temor de Dios, pues al contrario, el corazón está sucio. Cuando no hay temor de Dios, pues es más difícil enfrentar los problemas. Es más complicado sobrellevar las adversidades. Cuando hay temor, pues se amarga el corazón, como lo decía. Se amarga contra las personas, desconfía de Dios, desconfía de las personas, desconfía de su familia, piensa que todos le quieren hacer daño y cada vez ensucia más y más su corazón. Así estaban los judíos también del tiempo de Isaías. No querían a Dios, no le querían buscar porque su corazón estaba ya lleno de maldad y de pecado. Aprender a temer a Dios. Tal vez tú estás luchando con alguna situación. Si tú aprendes a temer a Dios, tu corazón se limpia y puedes aún sobrellevar las cargas, las luchas de una manera tranquila, libre de maldad. Cuando aprendes a confiar en Dios, cuando aprendes a temerle a Él. ¿Qué otra cosa provoca el temer a Dios? Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida. Temer a Dios también es como un manantial, es decir, satisface. Un manantial, esas corrientes de agua cristalina en la que un sediento puede tomar agua. Temer a Dios te da esa satisfacción del corazón, satisface tu ser, produce esa felicidad que el hombre necesita, produce esa tranquilidad que necesita en su corazón. Cuando temes a Dios, cuando estás buscando de Dios, cuando aprendes a honrarlo, a seguir su palabra. Cuando no está ese temor, en el corazón hay necesidad, como que hace falta algo, no hay satisfacción, aunque tenga todo, aunque tal vez no haya tantos problemas, aunque la vida pues esté en orden por el momento, tenga su trabajo, su familia, siente una necesidad en su corazón. No es feliz, está insatisfecho en su corazón cuando no hay temor a Dios. Aunque todo esté caminando bien, como que falta algo. Así estaba el pueblo de Judá también. Era un pueblo que buscaban a los ídolos porque no estaban tranquilos. Tenían a Dios allí en su religión como religión. Tenían ahí la presencia de un templo donde Dios estaba en medio de ellos. Pero como no querían temer a Dios, estaban insatisfechos, estaban infelices. Entonces iban a otras naciones para que pudieran tener un ídolo que los pudiera satisfacer. Cuando no tienes temor de Dios te sientes insaciado. Nada te sacia, nada te satisface. Y al contrario, te sientes más miserable en medio de los problemas, te sientes acabado, porque no eres feliz. Entonces llega el problema y la primera situación, por débil que sea, por pequeña que pudiera ser, pues te sientes desconsolado, abandonado, te sientes miserable, te sientes muy mal, desamparado totalmente, porque no está Dios allí, no sacia el corazón. Cuando alguien decide temer a Dios en vez de a los hombres, temer a Dios en primer lugar, puede enfrentar las situaciones, puede mantener su corazón con paz, sobrellevarlo.
Es cierto, no quiere decir que no va a sentir, pues no sé, pues la tristeza, el dolor, el desánimo en un momento dado, pero tiene la paz de Dios en su corazón. Él lo llena, Dios lo satisface, que podamos conocer a Dios verdaderamente, tener esa paz en nuestro corazón, en nuestro ser. Yo no sé si tú te sientas, pues, desfallecer o qué problema pudieras tú tener. Pero yo te pregunto, ¿temes a Dios? ¿Eres una mujer temerosa de Dios, que lo busca, que obedece su palabra? Allí vas a encontrar el consuelo. ¿Eres una mujer que no teme a Dios? Tal vez vas a caer en la desesperación en un momento dado, en la tristeza, en la desesperación. Vas a sentir desfallecer. El profeta le decía a este pueblo que estaba amenazado, estremecido por el temor: no teman lo que teme este pueblo. Que sea Dios tu temor, que Él sea tu temor. ¿Qué otra cosa podemos mencionar sobre el temer a Dios? Vamos al pasaje que se encuentra en Hechos 5:27. Dice la Escritura, Hechos 5:27, son los apóstoles después de que Jesús resucitó y en este caso pues son perseguidos por hacer la voluntad de Dios, por predicar el Evangelio. Dice el verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué sucedió con estos discípulos, los apóstoles? Pues los querían hacer desistir, ¿no? Pues ya no hagan lo que están haciendo, ya no prediquen a Jesús, ya dejen a un lado esta enseñanza. Les querían impedir, ¿no? Y los azotaron, los amenazaron, los querían intimidar de alguna manera, pero su temor de ellos no era el temor de los hombres, era el temor a Dios. Tenían temor a Dios principalmente, ese era su compromiso. Y ellos obedecían a Dios antes que a los hombres. Y como dice en el último verso, dice, y ellos siguieron predicando. No cesaron de enseñar ni de predicar. Siguieron haciendo lo mismo. Yo quiero decirte, cuando tienes temor a Dios, pues no importa mucho lo que puedan hacerte, tú sirves a Dios. Cuando tienes temor de Dios, tienes un compromiso y una responsabilidad delante de Él. Tu temor es de Él y no hacia los hombres. Entonces no te detiene lo que puedan decirte, no te detienen las dificultades, no te detienen los problemas, no te detiene tal vez la burla o el escarnio, no te detienen las críticas, los señalamientos que te acusen. No te detiene, porque el temor no es el del hombre, es el de Dios. Cuando una persona teme a Dios, aunque el mismo Satanás intente destruirlo, intente detenerlo, él va a seguir adelante, porque teme al que debe temer. No teme al que puede quitar la vida y ya nada más puede hacer. Le teme al Dios de los cielos y por lo tanto sigue firme. Lamentablemente, ¿cuántos hoy en día que se dicen cristianos, que han profesado una fe, tienen temor a las circunstancias y no hacen lo que son llamados a hacer? Tienen temor a lo que le van a decir, a que los van a acusar, a que pues no sé, los puedan señalar. Y el temor a los hombres les impide servir a Dios, les impide hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, y están atemorizados por los hombres. Su enfoque está más en lo que digan, en que los critiquen, que los señalen, antes que en Dios. Más bien lo que debemos hacer nosotros es lo que los hombres, ¿no? Lo que aquellos apóstoles, para ellos era un privilegio servir a Dios.
¿Dónde está puesto tu temor? Podríamos preguntar. ¿Cómo respondemos nosotros ante las circunstancias, ante los problemas? ¿En dónde está puesto nuestro temor verdaderamente? ¿En Dios? ¿De manera que ese temor a Dios disipa todos los otros temores? ¿O nuestro temor está fuera de Él? Y cualquier cosa nos atemoriza, cualquier cosa nos hace huir, cualquier cosa nos doblega, porque no hay temor a Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos, a meditar un momento en este pasaje del profeta Isaías. No temas lo que temen los hombres. No temas lo que ellos temen. Que Jehová de los ejércitos sea nuestro temor. Que Él sea nuestro miedo. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál temor te rige? ¿El de los hombres o el del Señor? El temor a los hombres nos puede destruir, puede minar las cosas más básicas de nuestras vidas. Puede hacernos desfallecer en todo momento. Pero el temor a Dios nos hace fuertes, nos hace estar firmes, nos hace servirle con firmeza. El temerle a Dios, el tenerle a Él en nuestras vidas nos hace mantenernos en pie, aunque el adversario, aunque el mundo quiera destruirnos. Encuentro paz en el Señor, de Él viene mi salvación, Él mi roca y Señor, solo Él mi salvación. Encuentro paz en el Señor, mi esperanza tengo en Él, solo Él es mi fuerza, Él mi confianza, nada me turba. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. Él mi fuerza y mi escudo, vida del corazón, te daré siempre gracias, Señor. Protector de enemigos, destructor, me ayuda en la confusión, mi gozo en tiempos de aflicción, al escuchar mi llanto, Dios, atendiste a mi lamento. Desde lejos mi voz se oirá, quiero estar con Dios, sé que tú me guiarás. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. Él mi fuerza y mi escudo, vida del corazón, te daré siempre gracias, Señor. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. Él mi fuerza y mi escudo,
gracias, Señor. Que Él sea nuestro temor ante todas las cosas. Que hoy podamos decidirnos, que hoy podamos decirle: Señor, yo quiero temerte a ti, Jesús. No quiero ser atemorizado por las cosas que van y vienen en esta vida, Señor. No quiero amedrentarme, Señor, ante las circunstancias que cada día pueden ver mis ojos. Quiero aprender a temerte a ti, Señor. Aprender a confiar plenamente en ti, Señor. Aunque el mismo Satanás, aunque el adversario, aunque el mundo, Señor, aunque mis adversarios puedan atacarme, yo quiero confiar. Quiero temerte a ti, Señor, y solamente a ti, Jesús. Que esa sea nuestra oración.